Vale, ya está, se ve, ¿no? Sí, perfecto. Vale. Vale, entonces, para empezar, me gustaría un poco definir lo que es el síndrome de Dravet. El síndrome de Dravet fue descrito por primera vez en el año 78 por Charlotte Dravet, que era una epileptóloga francesa que comenzó a observar casos de epilepsia infantil que no se podían diagnosticar dentro de los síndromes epilépticos que en este momento se conocían, ya que en este nuevo caso presentaba la peculiaridad de cursar con numerosas crisis mioclónicas. Esta fue la razón principal por la que Charlotte Dravet denominó esta nueva entidad patológica como epilepsia severa mioclónica de la infancia. En el 89 pues, se le cambió el epónimo síndrome de Dravet en su honor. Luego, en el 2001, pues como veremos a continuación, se identificó la causa genética más prevalente de esta enfermedad, lo que, digamos, sin duda supuso pues, un gran impulso para el conocimiento de la misma. Hoy en día, pues, se define el síndrome de Dravet como una forma grave de encefalopatía epiléptica de inicio infantil, caracterizada por la presencia de diferentes tipos de crisis epilépticas que pueden ser focales o generalizadas. Se acompaña con un retraso en el desarrollo, con deterioro cognitivo y alteraciones comportamentales y, pues, cabe destacar también la elevada tasa de muerte prematura que ronda más o menos el 20% y tiene picos de incidencia entre 3 y 7 años. Se define también una enfermedad rara y en términos de prevalencia no suele superar el 1,4% de todos los niños diagnosticados con epilepsia. Con respecto a la genética, pues el 80% de los pacientes normalmente presentan mutación de novo en heterocigosis y en el gen, que es el gen SC1A, que codifica para la subunidad alfa-1 del canal al sodio dependiente del voltaje, NAV 1.1. Esta modificación lo que hace es provocar mutaciones de pérdida de función del canal que provocan a su vez haploinsuficiencia de este canal, sobre todo pues, en lo que son las neuronas GABAérgicas. Entonces, en una situación de normalidad, pues el GABA y glutamato se encuentran equilibrados en los circuitos neuronales, pero en esta enfermedad lo que pasa es que la haploinsuficiencia pues, conlleva una reducción de la liberación de GABA que culmina con un déficit en la inhibición y pues, un aumento del glutamato. Y eso produce una hiperexcitabilidad y epilepsia. Entonces, pues esta enfermedad es una enfermedad muy compleja, pues si no todo se restringe a lo que es la actividad epiléptica. En esta imagen, pues que se representa como la punta básicamente del iceberg. Pues las crisis se desarrollan en un periodo de desarrollo de los niños y eso produce básicamente lo que es la aparición de comorbilidades comportamentales, como por ejemplo el déficit de atención, deterioro cognitivo, retraso psicomotor y comportamiento similar al autismo. Entonces, pues considerando todos esos elementos, es importante abordar esa patología desde un punto de vista integral, no solo intentando pues repristinar o corregir lo que es el desequilibrio entre GABA y glutamato, sino también considerando pues otros mecanismos importantes como por ejemplo las comorbilidades. Las crisis epilépticas no solo producen comorbilidades, sino también pues, producen lo que son mecanismos patológicos como la neuroinflamación, el estrés oxidativo y la hiperexcitabilidad, que son mecanismos patológicos presentes también en las patologías neurodegenerativas. Y estos mecanismos cooperan entre sí y lo que hacen es exacerbar la susceptibilidad a la aparición de nuevas crisis. Lo que se hace y lo que conlleva pues, un feedback patológico que es responsable, por lo menos en parte, de la aparición de comorbilidades y además del progreso de la enfermedad. Entonces, pues sabiendo que esta enfermedad es una enfermedad muy compleja, también pues el abordaje terapéutico es bastante complejo. Normalmente los neuropediatras disponen de 3 líneas de trabajo, de fármacos, así que pues el tratamiento empieza con un fármaco de primera línea, que puede ser el ácido valproico o el clobazam. Si este no funciona, se le añade un fármaco de segunda línea, que normalmente es el estiripentol, y si no le funciona, pues se añade un fármaco de tercera línea. Pues, y todo esto, pues, no obstante, pues conlleva problemas de tolerancias y de efectos adversos, porque la mayor parte de los niños pues siguen siendo refractarios a este tipo de tratamiento.
Sobre todo, ¿por qué? Porque un poco como decía antes, digamos que estos fármacos se centran en intentar corregir lo que es la actividad convulsiva de estos pacientes, dejando un poco de lado lo que son los mecanismos patológicos que forman, vamos, un punto clave de esta enfermedad, como por ejemplo la neuroinflamación. Y dentro de este escenario es importante, es necesaria la búsqueda de nuevos enfoques terapéuticos. Últimamente sí que es verdad que pues, se han hecho muchos avances en lo que es pues, en estos enfoques terapéuticos nuevos. Uno de estos es seguramente la terapia génica y se han aprobado fármacos beneficiosos sintomáticos, como por ejemplo la fenfluramina y cannabidiol. Yo me centraré más en el cannabidiol. El cannabidiol es el principal compuesto psicoactivo de la planta. Sí, bueno, si es asociada. Está silenciada, Valentina. No te oímos ahora. ¿Ahora me oís? Sí, ahora sí. Ahora sí, correcto. Vale, perdón, no sé hasta dónde me habéis escuchado, pero bueno. El cannabidiol pues, actúa sobre el sistema endocannabinoide, que como todos los sistemas de comunicación intercelular, está compuesto por los ligandos endógenos, como por ejemplo anandamide 2-AG, que actúa sobre receptores cannabinoides. Los canónicos son los CB1, CB2, pero últimamente se ha demostrado también pues, la presencia de otros receptores importantes en ese sistema, como el GPR55 o los TREP-V1. Y pues también para completar toda esta maquinaria existen las enzimas de síntesis y de degradación. Es importante también decir que el sistema endocannabinoide pues, desempeña un papel crucial en muchísimas funciones fisiológicas que vemos aquí y se ha demostrado también que pues, en diferentes patologías neurodegenerativas y neurológicas pues, este sistema está disregulado. Y diferentes fármacos cannabinoides ejercen pues, efectos neuroprotectores en estas patologías, reduciendo lo que es, por ejemplo, el estrés oxidativo actuando sobre los receptores CB1 o reduciendo lo que es la neuroinflamación activando los receptores CB2. Se ha visto también que en muchas de estas patologías el receptor CB2 está incrementado. Entonces, con todo esto en mente, podemos decir que el sistema endocannabinoide representa una diana terapéutica importante en estas patologías que lamentablemente al día de hoy no tienen cura. Y sabemos también que pues, aproximadamente hace 9-10 años pues empezó a surgir una corriente de padres pues, que empezó a tratar pues, los hijos que sufrían de epilepsia refractaria con un aceite rico en CBD. Y el link importante entre el uso de cannabis medicinal con el síndrome de Dravet lo representa y lo personifica esta niña, Charlotte Figi, que probablemente conoceréis, que sufría de una forma muy severa de síndrome de Dravet. Los padres desesperados lo que hicieron fue tratar la niña con este aceite y esta niña pasó de tener 50 crisis diarias a 2 o 3 crisis por mes. ¿Eso qué pasó? Suscitó el interés de una industria farmacéutica, GW, que sometió a pues, ensayo clínicos una formulación oral de este CBD con una pureza del 99%. En aquella fecha se empezaron a desarrollarse ensayos aleatorios, multicéntricos, no solo para el síndrome de Dravet, sino también para otras patologías, como por ejemplo el síndrome de Lennox-Gastaut y el complejo de la esclerosis tuberosa. Como se puede ver en la imagen, el cannabidiol pues, se reducía de forma significativa las crisis epilépticas, razón por la cual pues, fue aprobado antes por la FDA y luego por la EMA, y en Europa, pues ahora mismo pues representa un fármaco de segunda línea, que normalmente se combina con colbazam y se receta en niños mayores de 2 años. Entonces, sabemos que el cannabidiol pues, tiene un efecto anticonvulsivante, pero ya estaba bien demostrado
que tenía un efecto antiinflamatorio y pues un efecto antioxidante. Entonces, con todo esto en mente, el cannabidiol podría ser considerado una molécula importante, capaz no solo de atenuar lo que es la actividad convulsiva de estos niños, sino también intentar paliar los mecanismos patológicos, otros mecanismos más allá del efecto anticonvulsivante, importante en lo que son las apariciones de las comorbilidades. ¿Cómo empezó nuestra aproximación al síndrome de Dravet? Fue en el 2015 cuando la Fundación Española Síndrome de Dravet, probablemente motivada por los efectos prometedores del cannabidiol, se puso en contacto con Javier, con nuestro laboratorio, ya que nuestro laboratorio, digamos, tiene mucha experiencia en cannabinoides y en patologías neurodegenerativas. Y de ahí empezó como una colaboración, un estudio clínico, con muestras de pacientes proporcionadas por la fundación, donde empezamos a estudiar en linfocitos de pacientes la expresión de genes que estaba directamente o indirectamente relacionada con el sistema endocannabinoide. ¿Y qué vimos? Nosotros observamos en los linfocitos de estos pacientes un incremento significativo de los CTLA-4/CB2. Y paralelamente, pues vimos también un aumento del CD70, que es un receptor de membrana pues, que está implicado en la proliferación y activación linfocitaria, y también un aumento de la interleuquina 1 beta, pues citoquina proinflamatoria. Entonces, nosotros pensamos que pues, en estos pacientes estaba activada pues, toda la maquinaria linfocitaria y que en base a esto los CTLA-4/CB2 pues, estaban incrementados. Todo esto pues, tenía lugar en periferia. Quisimos ver y nos preguntamos lo que pasaba a nivel central. Fuimos a buscar un modelo murino, un modelo animal, y sí que es verdad que a la fecha existían muchísimos modelos animales basados en modificación del gen de nuestro interés. Lo que pasa es que eran modelos que tenían muchísimas limitaciones porque tenían un fenotipo agresivo, sobre todo con alta mortalidad, y esta alta mortalidad dificultaba un poco el estudio de tratamientos modificadores de la enfermedad a largo plazo, entonces dificultaba el estudio de las comorbilidades. Y además eran modelos que se estaban generando en los propios laboratorios y faltaba pues, un modelo de acceso abierto. Fue así que la Fundación Dravet, pues en colaboración con los laboratorios Jackson, pues generaron un nuevo modelo murino no-kin condicional que expresaba la mutación, esta que se ve aquí, gracias a la tecnología CRELOX-P. Y era capaz de modelizar perfectamente lo que era la preinsuficiencia del canal. Entonces, nosotros seguimos en todos los experimentos que os voy a enseñar con la misma aproximación experimental. Pues cruzamos dos líneas de animales. La primera era pues, la línea que llevaba el inserto floxeado con la mutación y la cruzábamos con una línea CRE bajo el promotor de la sinapsina, pues un promotor neuronal. Y pues en el cruce de estos animales teníamos 4 grupos experimentales. ¿Por qué? Se puede heredar o no pues la secuencia floxeada, y puesto que se puede heredar o no, pues la secuencia que codifica para la recombinasa. Entonces, solo los animales que heredaban ambos elementos desarrollaban el fenotipo Dravet. ¿Qué hicimos? Quisimos analizar pues, el comportamiento del progreso de la enfermedad y nos centramos en 4 edades importantes en estos animales: el día postnatal 10, 25, 40 y 60, sobre todo porque representaban en humanos lo que eran las principales etapas de progresión de la enfermedad: la etapa febril, la etapa de empeoramiento y la etapa de estabilización de la enfermedad. Por cada edad, lo que hicimos fue realizar una batería de test comportamentales que nos permitiesen evaluar las comorbilidades asociadas a la patología. En primer lugar, quisimos ver pues, si nuestros animales tenían una muerte prematura. ¿Y cómo lo miramos? Lo miramos gracias a pues, la curva de Kaplan-Meier, y vimos que pues, los animales Dravet, que son estos en morado, pues tenían una menor mortalidad porque presentaban pues, una mortalidad del 25%, una tasa mucho inferior a los primeros modelos CAO, que llegaban hasta el 75% de mortalidad, y pues mucho inferior comparado con otros modelos no-kin que pero tenían otro tipo de prerecombinasa. Además, pues era importante notar que aquí, por ejemplo, las muertes se limitaban a pues, el día postnatal 16
17 y 18 hasta, digamos, el día 21, que representa en humanos la franja de infancia en donde la muerte prematura es mucho más prevalente. Entonces, con toda esta información, podríamos afirmar que este modelo es un modelo que puede ser utilizado para estudios a largo plazo. Segundo punto, quisimos evaluar lo que era la actividad convulsiva de los animales. Nuestros animales en este modelo desarrollan crisis espontáneas generalizadas y dijimos, igual podemos medirlas. En realidad en laboratorio no teníamos las herramientas adecuadas para medir este tipo de actividad convulsiva espontánea, entonces lo que hicimos fue utilizar otro tipo de aproximación y fue la administración aguda del pentilenetretrazol, que es el PTZ, que es un antagonista de los receptores GABA-A y es un fármaco que se utiliza ampliamente para estudiar las conductas convulsivas y pues, la eficacia de los fármacos antipilépticos. Administramos el PTZ a 50 miligramos kilos y registramos durante la media hora siguiente todos los parámetros de convulsiones. ¿Y qué vimos? Pues observamos que nuestros animales, que son los animales Dravet aquí en morado, pues tenían una marcada reducción en la latencia a crisis mioclónicas generalizadas. Eso quiere decir que los animales Dravet tardaban menos tiempo en empezar a convulsionar y permanecían mucho más tiempo en convulsiones generalizadas. Y eso, pues, era importante, ¿por qué? Porque este modelo, pues, caracterizaba lo que era, pues, la actividad convulsiva clásica de los pacientes. Y quisimos luego analizar las comorbilidades típicas de estos pacientes y quisimos analizar toda la parte del comportamiento motor para averiguar si nuestros animales tenían retraso motor y hiperactividad. Analizamos toda una serie de test comportamentales y vimos que, por ejemplo, considerando el reflejo de agarre de pata posterior, los animales Dravet aquí, específicamente en la edad postnatal 10, tenían una marcada y significativa reducción de este reflejo, pues que se recuperaba totalmente en las otras edades analizadas. Y eso nos quería decir que nuestros animales, los Dravet, tenían un retraso en el desarrollo motor temprano. Cuando quisimos analizar la actividad locomotora general, vimos que pues, estos animales presentaban una hiperactividad porque se reflejaba específicamente en el día postnatal 25 a un incremento de la actividad ambulatoria general y un incremento de los movimientos rápidos, que se recuperaba posteriormente en las otras edades analizadas. Pues quisimos ver también si estos animales y este modelo pues presentaba deterioro cognitivo y rasgos autistas. Y pues empezamos a estudiar la memoria espacial de trabajo utilizando un laberinto INI y en primer lugar detectamos un ligero déficit cognitivo aquí en el día postnatal 25, ya que pues los animales presentaban una menor alternancia espontánea a los brazos del laberinto. Y pues aquí, por ejemplo, se puede ver también en el día postnatal 25 que los animales tenían pues una tendencia a volver hacia el mismo brazo previamente explorado. Con respecto a la conducta social, vimos que nuestros animales en todas las edades analizadas, 25, 40, 60, pues tenían una marcada conducta autista. Y esto lo vimos pues, en el test de interacción social y se veía reflejado porque los animales Dravet pasaban mucho menos tiempo en contactos activos interactuando con un partner extraño y pues establecían mucho menos contactos activos con este partner. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues los animales tienen una muerte prematura, tenían una actividad convulsiva y tenían comorbilidades. Entonces, este modelo podía recapitular a nivel comportamental las principales características de la progresión de la enfermedad del síndrome de Dravet. ¿Qué quisimos ver también? Quisimos ver también pues, si nuestros animales tenían inflamación, puesto que las crisis epilépticas se han ampliamente demostrado que producen neuroinflamación. Empezamos a estudiar y a caracterizar diferentes poblaciones gliales. La primera fue la población de astrocitos y pues vimos que los animales Dravet, siempre en morado, pues en dos áreas principales y principalmente involucradas en lo que eran las comorbilidades, tenían pues un aumento del inmunomarcaje de GFAP.
tenían más astrogliosis en corteza prefrontal e en giro dentado. Y lo mismo pasaba cuando analizamos la población de microglia. Pues vimos que los animales Dravet, en este caso también, tenían una marcada microgliosis. ¿Qué quisimos evaluar? Pues sabiendo que normalmente la activación glial pues, produce una liberación de citoquinas proinflamatorias, quisimos ver si esta citoquina estaba alterada en nuestros animales. Y como cabía esperar, sobre todo en hipocampo, vimos un aumento de expresión de TNF-alfa en estos animales. Entonces, con todo esto en mente, podemos decir que nuestros animales sí que presentan inflamación. Además, sabemos que, pues aparte de la inflamación, pues normalmente en patologías neurodegenerativas, en muchos modelos de epilepsia, pues la integridad de la barrera hematoencefálica está dañada. Entonces, ¿qué quisimos ver en nuestros animales? Quisimos estudiar los componentes de la barrera gracias a la técnica del Western blot. Pues empezamos con pues los niveles proteicos de ZO1, que sabemos que es una proteína involucrada en las uniones estrechas de la barrera, y vimos que los animales Dravet tenían una reducción significativa de esta proteína. Cuando pasamos a estudiar la claudina 5, otra proteína involucrada en lo que eran las uniones estrechas, y la laminina, proteína de la membrana basal, vimos que había pues, una tendencia a la reducción, pero no significativa. Y cuando analizamos la ICAM1, una proteína involucrada en lo que es la extravasación de células inmunes, vimos que no encontramos ninguna diferencia. Eso nos estaba sugiriendo básicamente que había como un daño en la barrera, y pues con el daño de la barrera hubiera podido tener lugar una permeabilidad también. ¿Y qué quisimos ver? Pues hicimos un experimento, hicimos en EMUN y vimos que realmente pues, había extravasación de IgG en forma significativa en los animales Dravet. La siguiente pregunta fue, entonces, ¿qué pasa a nivel periférico? Pues fuimos a analizar la inflamación periférica, y esto es un estudio que hicimos en colaboración con el grupo de María Ángeles Moro y Alicia García, y fuimos a analizar poblaciones periféricas antes en médula ósea y en sangre periférica. Y los linfocitos B, T neutrófilos que analizamos se encontraban significativamente disminuidos en nuestros animales Dravet. Cuando pasamos a la sangre periférica, pues vimos que solamente los neutrófilos estaban disregulados, pero en este caso, pues encontrábamos en los animales Dravet pues, un aumento significativo. Ese dato nos llamó un poco la atención y pues creemos que pues, se está creando aquí un gradiente de neutrófilos que pues, desde la médula ósea empuja pues, hacia la sangre periférica. Entonces, tenemos disregulación de estas células y la siguiente pregunta fue, ¿hay infiltración en el parénquima cerebral? Realizamos un inmunoWD en hipocampo de laminina, que vemos aquí en rojo que marca vasos, y otro marcador de neutrófilo aquí en verde, y utilizamos como control positivo pues, un tejido cerebral sometido a MECAP, donde sabemos perfectamente que hay muchísima infiltración. Y nosotros no conseguimos ver nada, ningún tipo de diferencia. Y eso pues, se podía correlacionar también con la no diferencia que vimos al principio en la proteína ICAM, que está implicada en lo que es la extravasación de células periféricas. Entonces, todos estos datos apuntan, podemos decir, digamos, que sí, que presentamos cambios sutiles, vemos cambios sutiles en la barrera hematoencefálica, pero no suficiente como para conducir a infiltración de derivados periféricos. Entonces, pues hasta aquí pues dijimos que tenemos inflamación, la barrera está disregulada, está dañada, pero ¿por qué funciona tan bien el cannabidiol en este síndrome? Pues fuimos a analizar si existían alteraciones en diferentes elementos del sistema endocannabinoide. Y pues en general vimos que en nuestros animales pues había una disregulación, una disminución significativa en el hipocampo del receptor CB1, pero un aumento significativo del receptor CB2 a la par de pues, los pacientes, los linfocitos de síndrome de Dravet, de los pacientes con síndrome de Dravet. Y al mismo tiempo vimos una disregulación
una disminución en prefrontal de las enzimas de degradación de los endocannabinoides. De la MAG y de la FA, pues aunque no llegue a la significancia, estamos ahí, digamos, en hipocampo. Y con estos datos podemos decir que existe una disregulación parcial de algunos elementos del sistema endocannabinoide. ¿Qué podemos decir? Que nuestro modelo produce pues, la haploinsuficiencia y esta haploinsuficiencia del canal provoca crisis. Las crisis, pues se ha visto y se ha demostrado en nuestro modelo también que pues, producen inflamación con un aumento de liberación de pues, citoquinas proinflamatorias. Todo esto entra en un círculo vicioso de crisis, inflamación, crisis y además nosotros vimos y confirmamos que pues, hay un aumento del receptor CB2, que sabemos que es normalmente es una respuesta protectora frente a diferentes tipos de insultos inflamatorios. En todo esto, pues quisimos buscar un fármaco que fuese capaz de activar de forma completa estos receptores para aumentar esta respuesta protectora frente a la neuroinflamación que nosotros tenemos en nuestros animales. Y pues elegimos el beta-cariopileno. El beta-cariopileno sabemos que es un terpeno presente en abundancia en la planta, cannabis sativa, y sabemos también que pues, tiene un efecto antioxidante antiinflamatorio en diferentes modelos de trastornos y últimamente se ha demostrado también que tiene un efecto anticonvulsivo en modelos agudos de epilepsia. El beta-cariopileno es un agonista completo de los receptores CB2, pero actúa también a través de los PPARs y el TNR4. Entonces dijimos, ¿qué efecto tiene el beta-cariopileno en nuestro modelo de síndrome de Dravet? Pues empezamos otra vez pues, midiendo la actividad convulsiva de los animales, pero esta vez pues utilizando el mismo paradigma agudo del PTZ, pero pretratando los animales, que son animales de una corte diferente, solamente utilizados para, para este experimento, tratándolo con una dosis aguda de BCP 100 miligramos kilos. Y aquí también lo que quisimos ver fue pues, todos los parámetros de las crisis convulsivas. Y vimos que los animales Dravet pues, confirmaban el pues, mayor tiempo en crisis generalizadas, pero el pretratamiento con BCP lo que era capaz de reducir lo que era el tiempo que pasaban los animales en crisis generalizadas. O sea, tenía un efecto anticonvulsivante. Pues dijimos, funciona el BCP, pues tiene un efecto anticonvulsivante a nivel agudo, pero nosotros estamos interesados en estudiar las comorbilidades a largo plazo. Empezamos así un tratamiento, un paradigma crónico del BCP como agente modificador de la enfermedad. Empezamos el tratamiento crónico al día 10 postnatal hasta el día 24, pues en día alternos, quiere decir que los días pares se administraba el fármaco y los días impares pues se realizaban la batería de test comportamentales. Hasta el día 25, donde pues realizábamos todos los test comportamentales y el sacrificio de los animales. ¿Y qué vimos? Pues analizamos lo que era la muerte prematura, gracias a la curva de supervivencia de los animales. Los animales Dravet pues confirmaban los datos y nuestro BCP era capaz de retrasar la edad a la cual comenzaba a aparecer la muerte, más o menos a día postnatal 23. Y además el BCP, y aquí se ve bastante bien, disminuía de forma sutil la tasa de mortalidad de nuestros animales. Bien, posteriormente, sabiendo que el BCP reduce el tiempo en crisis generalizadas y mejora la supervivencia, quisimos analizar también las comorbilidades asociadas. Y como vemos aquí, pues en el reflejo de agarre de pata posterior, pues los animales Dravet siguen confirmando pues, un retraso en el desarrollo motor temprano, pero el tratamiento con BCP aquí en verde era capaz de reducir de forma marcada este tipo de retraso. Pues lo mismo pasaba pues analizando la actividad locomotora general de estos animales. Pues vimos que el BCP era capaz de reducir pues, la actividad ambulatoria general y también la velocidad media de estos animales. Pasando luego al análisis del deterioro cognitivo, aquí se ve muy bien pues, el deterioro cognitivo de nuestros animales y cómo el BCP era capaz de revertir pues, el deterioro en el IMEIS.
y aún más marcado era el efecto que producía el BCP en el teenage. Considerando la interacción social y la marcada conducta autista de nuestros animales, pues aquí lo confirmamos otra vez, porque pues se reducían el tiempo pasado en contactos activos, el número de contactos, y el BCP era capaz de recuperar pues, de forma significativa este tipo de conducta. Bien, pues sabemos que a nivel comportamental el BCP es capaz de reducir todos los puntos claves de nuestro modelo y de la enfermedad en general. Entonces quisimos hacer lo mismo con la inflamación, que vimos que analizando la astrogliosis de nuestros animales veíamos que estaba muy marcada, esta vez en corteza prefrontal e en girodentado, y que el BCP era capaz de reducir de forma significativa esta inflamación, tanto en corteza prefrontal como en girodentado. Hicimos lo mismo con la microgliosis y vimos que pues, el tratamiento con BCP, el tratamiento crónico, era capaz de reducir la inflamación. Así que, ¿qué podemos decir? El BCP, gracias a pues, un paradigma agudo, era capaz de reducir la susceptibilidad a las crisis inducidas y, pues, gracias al tratamiento crónico, era capaz de reducir las comorbilidades motoras y la muerte prematura. ¿Esto cómo lo hacía? Probablemente pues activando de forma completa los receptores CB2 y pues intentando reducir lo que era pues la astrogliosis y la microgliosis. Entonces, en todo esto, el BCP parece una molécula prometedora en aplicaciones terapéuticas del síndrome de Dravet. Sabemos por un lado que el cannabidiol pues, ha sido aprobado como anticonvulsivante, pues tiene efecto antiinflamatorio y tiene efecto antioxidante. El BCP nosotros acabamos de demostrar que es anticonvulsivante y tiene efecto beneficioso en las comorbilidades y también tiene un efecto antiinflamatorio. ¿Qué pasaría si combináramos las dos moléculas inflamatorias y anticonvulsivas? Pues lo testamos en nuestro modelo. Os voy a enseñar los datos donde, digamos, la combinación ha generado datos mucho más marcados comparado con pues, la administración de los fármacos por separado. Y vimos que pues, la combinación en la muerte prematura de nuestros animales era capaz de pues, retrasar la edad a la cual comenzaba a aparecer la muerte, como se ve aquí en azul, esta es la combinación, y pues también era capaz de disminuir la tasa de mortalidad. Pues en este caso, los animales Dravet pues, tenían una tasa de mortalidad del 53% y la combinación era capaz de reducirla hasta de un 30%. Las comorbilidades, pues en este caso analizamos el reflejo de Claspin, que pues representa la distonía de nuestros animales, y vimos que los animales Dravet, perfectamente aquí se ve que tienen Claspin en distonía y que la combinación en algunos días era capaz de revertir de forma significativa mucho más que los fármacos por separado. Y lo mismo pasaba con la actividad locomotora general. Con respecto al deterioro cognitivo, pues vemos que, por ejemplo, en el IMAIS, pues los animales Dravet seguían manteniendo ese deterioro cognitivo y que la combinación, por ejemplo, en este parámetro del IMAIS, era capaz de reducir lo que era el deterioro cognitivo. Y lo mismo pasaba aquí con los rasgos autistas y la conducta autista. Entonces, sabemos por un lado que mejora la combinación, mejora la muerte prematura y por otro lado mejora algunos parámetros de los test comportamentales que hemos analizado. ¿Qué pasa con la inflamación? Pues analizamos la inflamación gracias a la población astrocitaria y vimos que pues la combinación mejoraba ligeramente más lo que era la reducción significativa de los dos fármacos por separado. Y eso se ve sobre todo en el girodentado del hipocampo. Analizando también pues, la microglía, pues veíamos lo mismo. Se veía un pelín más marcado el efecto antiinflamatorio de la combinación comparado con los otros dos fármacos. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Pues nuestro modelo recapitula los principales aspectos de la progresión de la enfermedad, como vimos al principio. El beta-cariofileno, pues agonista completo de receptor CB2, lo que hace es mejorar la susceptibilidad a la crisis inducida por PTZ, mejora las comorbilidades motoras y mejora también la muerte prematura.
Y la combinación, pues la combinación es capaz de pues, mejorar algunos parámetros analizados, como por ejemplo la supervivencia de los animales, algunas comorbilidades y pues mejora la activación glial. Entonces, concluyendo, se puede decir que estos resultados sí que es verdad que proporcionan una base interesante para seguir examinando un tratamiento que puede ser un tratamiento combinado a base de cannabis, no solo con BCP, con otro tipo de fármacos, que pero tengan un perfil antiinflamatorio, ya que la inflamación es un elemento muy importante en este síndrome. Pues ahora mismo estamos analizando lo que es la modificación de mielina en nuestros animales. Y es que es verdad que pues, por cuestiones de tiempo no he podido presentar los datos, pero los tengo ahí si queremos hablarlo. Sí que los animales tienen modificaciones de la mielina. Estamos ahora analizando los mirnas en nuestros animales, en nuestro modelo, y pues estamos ahora con otro tipo de combinación que combina los dos fármacos aprobados en clínica. Y nada, me gustaría dar las gracias al grupo de investigación en cannabinoides, Javier, y sobre todo al Dravet Team. Aquí, no sé, he puesto esta foto porque en el último congreso de Dravet hemos coincidido con Charlotte Dravet y ha sido, vamos, algo muy, muy positivo. Y nada, muchas gracias a vosotros por la atención. Muy bien, muchas gracias Valentina por la presentación, muy interesante. Abrimos ahora el turno de preguntas. Como ya indiqué al inicio, si alguien está interesado en hacer alguna pregunta o comentario a Valentina, por favor que utilice la opción en la aplicación de levantar la mano o que me envíe un mensaje a través del chat. Y yo intentaré darles paso para hacer la pregunta directamente. En caso de que alguien no tenga micrófono disponible, también puede enviar la pregunta por escrito a través del chat y o bien Valentina la lee directamente o yo se la transmito desde el chat. Muy bien, mientras esperamos alguna pregunta, simplemente recordarles a todos que este webinar está siendo grabado y que la grabación estará disponible en la página web en las próximas 2 semanas. Y también que si alguien está interesado en participar en este ciclo de webinars a partir del verano, por favor que nos envíe un correo electrónico a Teresa Iglesias, coordinadora del plan de formación, o a mí mismo. Intentaremos buscar un hueco en el programa para el próximo semestre y acomodar a todo el que esté interesado. Muy bien, ¿alguna pregunta? No veo ninguna mano levantada. Voy a chequear aquí el chat. Tampoco veo que llegue nada, si no me equivoco. ¿Nadie se anima a preguntar a Valentina? Aquí hay una mano levantada de Javier. Javier, cuando quiera, por favor. Vale, en realidad yo conozco el trabajo, o sea que no debería de preguntar, pero para animar un poco el cotarro, le diría a Valentina que además nos ha medio enseñado ahí un vídeo de los ratones Dravet, si lo quiere compartir y lo vemos, el vídeo con las convulsiones espontáneas de los animales y demás. Sí, lo que os decía al principio, que nuestros animales desarrollan crisis epilépticas espontáneas, entonces nosotros pues grabamos una crisis generalizada, pues una crisis que empezó siendo una crisis tónico-clónica y luego ya pues se desarrolló en generalizada total. Y entonces es compartir pantalla, toda la pantalla, compartir, y esto es aquí. Ocultar. Y esto es un vídeo que hicimos a un animal, justo estábamos abajo y pues empezó a entrar en crisis. Es una crisis mioclónica que luego se desarrolla en crisis tónico-clónica y luego ya entra en un estatus epilépticos que este vídeo dura 2 o 3 minutos y el animal estuvo, vamos, pasando de una tónica a una clónica y luego ya estuvo unos cuantos segundos en generalizadas, que aquí se ve justo.
pues muchos animales se mueren de crisis generalizadas y muchos se mueren de paro cardíaco, de paro respiratorio, porque esta insuficiencia también está presente en los canales NAV 1.1 a nivel cardíaco y a nivel pulmonar, que es, digamos, la principal causa de muerte prematura en los niños. Y aquí empieza, descansa otra vez, aquí tenemos una angioclónica pequeñita y vuelve otra vez a convulsionar. Ya está. Muy bien. Y por pura curiosidad, ¿qué expectativa de vida tienen estos animales? Pues en nuestro modelo nosotros los dejamos hasta P60, pues quisimos dejarlo hasta P90 y sobreviven. Pues los que sobreviven y los que pasan, digamos, la fase de empeoramiento de la enfermedad, que correspondería entre P16 y P21 de los animales, luego ya sobreviven. Sí. Pero siguen teniendo estas crisis. No. ¿O ya no? No, No, después de ese periodo ya no. Claro, es algo muy típico también de los pacientes que pues tienen esta etapa, tienen muchísimas crisis, lo que pasa es que las crisis pues empiezan pues con el desarrollo y claro, ya ahí las comorbilidades empiezan a generarse y pues aunque tengan una expectativa de vida pues llegan hasta 35, 40, pues tenemos adultos también en los pacientes, lo que pasa es que ya el deterioro cognitivo ha tenido lugar. Entonces, sí. Vale. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario, curiosidad? No veo manos levantadas. Voy a chequear el chat. Tampoco veo mensajes. Bueno, yo, por pura curiosidad e ignorancia por mi parte, estos niños, ¿cuál es el tratamiento estándar, digamos? Normalmente, pues el clobazam, pues con el estiripentol, normalmente, pero claro, es un tipo de tratamiento un poco personalizado porque depende del niño y depende de la severidad también del síndrome, porque es que dentro del mismo síndrome de Dravet hay diferentes tipos de pues, severidad, digamos, según el tipo de mutación. Nosotros tenemos un modelo animal que es una mutación de novo, pero sin sentido, pero hay mutaciones que son truncadas, que producen un fenotipo mucho más agresivo. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, estamos colaborando pues, con un estudio clínico y nos han dicho los neuropediatras que la fenfluramina funciona muy bien. La fenfluramina actúa sobre los receptores serotoninérgicos y pues es el fármaco que está dando mejores resultados a nivel de convulsiones y a nivel de comorbilidades también. Muy bien. Bueno, ¿nadie se anima a hacer alguna pregunta? ¿No? Pero tampoco mensajes por el chat. Bueno, pues yo creo que si no hay entonces más preguntas, es el momento entonces de cerrar la sesión aquí. No sin antes agradecer de nuevo a Valentina haber compartido con nosotros estos resultados de proyecto tan quizás diferente respecto a lo que normalmente oímos en Cibernet y en las neurodegenerativas, por decirlo de alguna manera, clásicas o estándar, pero muy interesante en cualquier caso. Así que muchas gracias, Valentina. Muchas gracias. Gracias a todos por asistir a este webinar y
Y nada, si no nos vemos en un próximo webinar antes del verano, pues que tengan todos un buen verano, que lo disfruten y ya nos veremos a la vuelta. Venga, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Igualmente, Miguel. Hasta otra. Hasta Hasta otra. luego.